Freedom FM TV presenta El Último Faro con Manuel Plaza. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Último Faro. En esta ocasión vamos a hablar de un lugar desconocido para la gran mayoría de las personas. Un lugar que nos remonta a un tiempo prehistórico del cual muchos datos, hasta incluso el día de hoy en que lo están investigando, trae sorpresa tras sorpresa. En esta ocasión hablaremos de Göbekli Tepe, una localidad ubicada en Turquía, en la provincia de Sanliurfa, cerca de la frontera con Siria. Göbekli Tepe se traduce comúnmente como el montículo del ombligo, pero en realidad, al parecer, la mejor traducción sería la colina panzuda. ¿Y qué es este asentamiento? ¿Qué es este lugar? Este lugar, Göbekli Tepe, fue descubierto por primera vez por arqueólogos turcos a mediados de los 70 del siglo pasado. Y no siguieron mucho investigando sobre este hallazgo porque por la calidad del trabajo de algunas de sus piedras los llevó a suponer que era algo más bien medieval, unos cuantos cientos de años, no más que eso. Tal vez alguna presencia cruzada, tal vez proveniente del imperio bizantino, de sus últimas etapas. No obstante, en los años 90, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt se enteró que existía este lugar y no le cuadraba con la presencia bizantina, y tampoco le cuadraba con cosas más bien medievales. Así que fue al lugar y dio la gran sorpresa. Göbekli Tepe no es bizantino, Göbekli Tepe no es medieval, sino que era algo de inicios del Neolítico. Inicios del Neolítico. O sea, inmediatamente 9000 años atrás. Hay un antiguo libro sobre las culturas, de las primeras culturas, que se llama algo así como Todo comenzó en Sumer. Pero Sumer y Ur de Caldea son 4000, 5000 años. Y las dataciones que consiguió Klaus Schmidt son en un principio 8000, 9000, 10000 años antes de Cristo. Y tenemos un centro
que Smith lo describe como un centro ceremonial, porque no hay habitación, no hay urbanización alrededor de él. ¿Y de dónde venía esta gente? ¿Qué cultura construyó Göbekli Tepe si estamos hablando fines del Mesolítico, principios del Neolítico y tal vez antes? Recordemos que la famosa Edad de Piedra, el Paleolítico, es decir, la paleo antiguo, litos, piedra, a la piedra antigua, es decir, la piedra tallada, golpeada, es de parte hace como 2,5 millones de años a 9.600 años antes de Cristo. Desde 9.600 a 7.000 encontramos esa etapa que se llama el Mesolítico. Meso, la piedra intermedio, entre, y nuevamente litos, piedra. O sea, la piedra intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque es en parte pulida y en parte tallada. ¿Y en qué consiste el Neolítico? El Neolítico parte hace 7.000, 9.000 años, dependiendo de quién, de qué textos estemos consultando. Neolítico, es decir, la piedra completamente pulida. Neo, nueva, litos, piedra. ¿Quién propuso este concepto de edad de piedra? Un arqueólogo danés llamado Christian Thomsen. Entonces, según la clasificación de Thomsen, Göbekli Tepe presenta características neolíticas en el Mesolítico o antes. A ver, perdón, no me cuadran las fechas. Bueno, eso se da porque, entre otras cosas, y a lo largo de toda la historia, siempre han habido sectores del mundo que están adelantados unos con respecto a otros. Piensen ustedes que los incas, cuando llegan los españoles al Perú incaico, los incas no manejaban la rueda, pero sí tenían una gran destreza en la construcción megalítica y de la orfebrería y de la fundición de metales, mientras en otras partes de África o incluso en el Amazonas las tribus seguían en la edad de piedra. Pero, a ver, ¿cuál es el contexto de Göbekli Tepe? Geográficamente está en esta región de Turquía, pero hay que pensar no en el clima actual, sino hay que pensar en el clima que había hace 9.000, 12.000 y muchos más años antes. Esa región venía saliendo de la última glaciación, la famosa glaciación de Würm. Würm como glaciación empieza hace 110.000 años. En los textos norteamericanos uno lo encuentra como la glaciación de Wisconsin, popularmente conocida como la edad de hielo. Y cuando uno habla de la edad de hielo, en la actualidad, inmediatamente tiende a pensar en el mamut, el tigre de dientes de sable y el perezoso, que si se hacen amigos para sobrevivir y llevar en la primera película al hijo de un humano y entregárselo. Bueno, justamente de ese periodo estamos hablando. Las otras glaciaciones fueron las de Gunz, Mindel y Ries. Si la última glaciación comenzó hace 110.000 años y terminó hace 10.000 o 12.000, en esa área del mundo el clima era
más bien benigno. ¿Y qué se ha encontrado en este famoso primer templo de la humanidad llamado Göbekli Tepe? Se ha encontrado que hay trazas de que hubo cultivos o se llevaban ofrendas que eran cultivos. Pero ¿cómo si por las fechas Göbekli Tepe es preagricultura, precerámica, preescritura? Según los textos, 2 años antes todavía estábamos tallando huesos en el fondo de una caverna, cazando mamut o otros animales, despeñándolos por algún precipicio. Entonces, ¿cómo puede haber un templo de 10.000 o 12.000 años con una destreza en el manejo de la piedra que los arqueólogos turcos que lo encontraron dijeron esto es bizantino o Edad Media? ¿Quiénes eran estas personas? Particularmente si pensamos que hace 19.000 años los humanos cruzaron el estrecho de Bering en dirección a América. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? En una nota bíblica, así solo para agitar las aguas, Göbekli Tepe está a 700 kilómetros del monte Ararat. A ver, ¿cómo? Göbekli Tepe está a 700 kilómetros del monte Ararat. ¿Y por qué es importante el monte Ararat? Porque en el monte Ararat encalló el arca de Noé, si es que uno asume el relato bíblico, o el arca de Napishtim, si es que uno asume el relato sumerio. Y no lejos de ahí, no muy lejos de ahí, está una ciudad que se llama Gaziantep, que ha estado habitada por los últimos 5.000 años. ¿En qué consiste este templo de Göbekli Tepe? Se calcula, Schmidt lamentablemente falleció, pero él señalaba que Göbekli Tepe debe tener una superficie de unos 90.000 metros cuadrados. Por lo tanto es 30 veces lo que es Stonehenge. 90.000 metros cuadrados divididos en 15 recintos que están por ser excavados. Se ha excavado bien lo que es el recinto, lo que se denomina recinto B, C y D. ¿Y qué se encontró ahí? Unos monolitos altos del orden de 6 y 10 metros en forma de T, y ubicados al centro de recintos circulares de piedra tallada muy finamente, la más antigua, y eso es muy interesante porque las piedras más modernas de hace 8.000, 7.000 años son más trabajadas más en forma más rudimentaria. Estas especies de columnas en forma de T están adornadas con relieves de animales de la época: zorros, leones, jabalíes, asnos salvajes, hormigas, arañas, patos, escorpiones.
Y también hay algunos de estas esculturas que tienen unos relieves que son como una forma de bolsa de supermercado. Y eso ha llamado mucho la atención a los arqueólogos porque en muchas culturas posteriores, particularmente en Sumer y Babilonia, uno de los artefactos que señalan el poder del gobernante son justamente unas especies de bolso. Ahora, Göbekli Tepe también tiene algunos misterios. Uno de los misterios que de los recintos que han sido excavados, hay discusiones si son 12.000 o 15.000 años atrás. Y eso nos pone inmediatamente en un periodo de posglaciación con glaciares, con los hielos retirándose recién. Y el otro gran misterio de Göbekli Tepe es que no fue cubierto naturalmente por la erosión, sino que fue sepultado. Cientos o tal vez miles de personas trajeron arena y tierra para sepultar este templo, este conjunto de templos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué sucedió hace 8.000 años o 7.000 años que los llevó a sepultar esta maravilla? Maravilla que, tal como lo señalaba Klaus Schmidt, llama mucho la atención porque mientras más antigua es la factura del templo, es más prolija, más cuidada, mientras que, entre comillas, lo más reciente, 8.000, 7.000 años, es más bien vasto. Arqueólogos israelíes de la Universidad de Tel Aviv han señalado que lo que se ha desenterrado de Göbekli Tepe, justamente estos recintos B, C y D, que están compuestos por recintos circulares que se encuentran unos con otros, han señalado que existe algo bastante inquietante, que están ordenados en triángulos equiláteros. O sea, estos círculos, si uno conecta sus perímetros y hace líneas que conectan sus perímetros, se forman triángulos equiláteros perfectos. Y si uno conecta los centros de estos recintos circulares, también se hace triángulos equiláteros casi perfectos. Ese es un conocimiento muy, muy preciso para gente que recién había salido de las cavernas. Hubo un desarrollo cultural, hubo tal vez una protocivilización bastante avanzada que por uno u otro motivo se perdió. Emigró de ahí, tal vez se fue a otro lugar, los arrasó una epidemia, algo sucedió con ellos, pero estaban más avanzados que el resto. Y ahí está Göbekli Tepe para decirnos que las civilizaciones se desarrollaron tal vez antes de lo que pensamos. Ya decir que Göbekli Tepe tiene 8.000 años es 3.000 años antes de Sumer. ¿De dónde venían? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Es tan extraordinario Göbekli Tepe que el 2018
La Organización de Naciones Unidas lo proclama Patrimonio de la Humanidad. Así de valioso es. Y con la guerra civil en Siria, las autoridades turcas han ordenado paralizar las excavaciones y cubrir y proteger Göbekli Tepe, porque nos habla de que los humanos éramos humanos antes de lo que nos dicen los libros oficiales de historia o los libros consagrados de historia. Y en el 2019 surge algo de luz acerca del origen de esto, de la gente que construyó Göbekli Tepe. No lejos de ahí, a unos cuantos kilómetros, en otro lugar llamado Karahan Tepe, se descubrió una ciudad antigua, primitiva, sí, primigenia, protociudad, como lo quieran llamar, y de ahí habrían venido las personas que construyeron Göbekli Tepe. Pero si Göbekli Tepe tiene entre 9.000 y 12.000 años, tal vez 15.000 años, Karahan Tepe debiera tener, con esas cuentas, 10.000, 13 o 16.000 años antes de Cristo. Entonces, nuevamente, no salieron de una caverna arrastrándose y moviéndose torpemente y decir: aquí construir ciudad, llamarla Karahan Tepe, construir Göbekli Tepe cerca. No. Eran más avanzados que eso. No eran gente, tal vez no tenían cerámica, no tenían escritura, recién estaban descubriendo la agricultura, pero sí tenían un sentido místico, un sentido del más allá, un sentido de la posteridad, y de eso es lo que nos habla Göbekli Tepe. Éramos humanos antes de ser humanos. Estimados amigos, volvemos en un minuto. Aquelarre. ¿Qué es aquelarre? Misterios, magias, hechizos, brujerías, tarot, numerología, signos del zodiaco, astros, ángeles, seres de luz, comunicaciones, videncias. Aquelarre es sabiduría, maestría, conocimientos, poder. Aquelarre soy yo. Aquelarre es Carmen Cancino. Ya estamos de vuelta en el último faro para seguir con este tema de civilizaciones perdidas, olvidadas, dejadas de lado por la historia. Hay dos ciudades en el Valle del Indo que en la India, valga la casi redundancia, que mucha gente no las conoce, no ha oído hablar de ellas, que son Mohenjo-Daro y Harappa. Estas civilizaciones surgidas en el Valle del Indo pertenecen a la época de la Edad del Bronce, de la Edad de los Metales. La Edad de los Metales comienza aproximadamente hace 6.000 años antes de Cristo a 1.000 años antes de Cristo. La del cobre va de 5.000 a 3.000 años antes de Cristo, la del bronce de 3.000 a 1.500 y la del hierro a 1.500. Aunque en el caso de Medio Oriente y Egipto la edad del bronce es de 4.000 años antes de Cristo. De hecho, en el caso de Egipto, uno de los grandes choques que va a tener con las nuevas tecnologías es que los pueblos del mar y los Hicsos manejaban ya la fundición del hierro y ellos todavía seguían produciendo
armas de bronce, y el bronce al golpear el hierro se mellaba. Pero volvamos a la India. Estamos hablando del valle del río Indo. El río Indo es el que le da el nombre a la India. India es la tierra del Indo. En la actualidad el valle del Indo se encuentra en Pakistán. Esa terminación stan o istán viene del persa y significa la tierra o el país de. Entonces cuando hablamos de Pakistán es la tierra de los paquis. Cuando se habla de Beluchistán es la tierra de los beluches. Kazajistán, que está tan de moda en la actualidad, es la tierra de los kazajos. Kirguistán, la tierra de los kirguisos o kirguíes. Pero vamos con Mohenjo-Daro y Harappa. Estas dos ciudades que compartían una cultura común surgen en el Valle del Indo. Son descubiertas alrededor de 1920 por John Marshall, un arqueólogo británico. Recuérdense que la Gran India estaba en manos de los británicos hace varios siglos, y ellos exploraron y hicieron excavaciones arqueológicas a lo largo y ancho de la India, y justamente Marshall se encuentra con estas dos ciudades, ya que habían algunos datos de las leyendas, mitos y leyendas de la región, y empieza a excavarlas y se encuentra con estas ciudades que deben haber surgido entre en el 2600 a.C. y el 1800 a.C. Por lo tanto son contemporáneas de las culturas de Mesopotamia, de Caral, de Egipto, de Creta. Y curiosamente la región donde nace esta cultura de Mohenjo-Daro y Harappa es con el Valle del Indo, hace una especie de S acostada, y curiosamente el fértil creciente donde se ubican los protofenicios, los cananeos, arameos, Göbekli Tepe y otras, también hace una especie de S acostada o la vírgula de la ñ, ese gesto así, ese símbolo así que está sobre la ñ. Es curiosa esa coincidencia. En 1920 decimos que Marshall descubre Mohenjo-Daro. Después siguen las excavaciones Wheeler y Mackay, y a partir de los años 60 Sani, un arqueólogo pakistaní, así que son los pakistaníes a partir de los años 60 los que siguen excavando y descubriendo esta civilización. En 1980 la ONU, a través de la UNICEF y otros organismos, nombran a Mohenjo-Daro y Harappa patrimonio de la humanidad. Esta es una civilización bien especial porque no solo se extendió en el Valle del Indo, el actual Pakistán, sino que por India del Norte, y empezó a declinar en el año 1900 antes de Cristo. Algunos atribuyen ese declive cultural a un desvío natural del río Indo. Los asentamientos de esta cultura se van desde la frontera de Irán a Bactria y Sogdia, eso es el actual Afganistán, y por el sur llegaron a las costas del mar Arábigo, en la India, cerca de lo que es actualmente Gujarat.
seguramente cerca de ahí es donde se ubica la otra tercera ciudad importante de esta civilización, que es Lothal. Ahora, ¿por qué Mohenjo-Daro, Harappa y su extensión costera Lothal son tan importantes? Porque esta cultura pavimentaba sus calles, le colocaba alquitrán, acumulaba la producción agrícola en graneros, trigo, cebada, arroz. Y a diferencia de otras ciudades del mundo que crecieron inorgánicamente, ellos sí planificaron urbana, la ciudad alta, la ciudad baja, dividida en barrios que al parecer estaban dedicados a distintas actividades productivas. Y además en Mohenjo-Daro, Harappa y Lothal se encuentran los primeros rastros de uso textil del algodón. Cardaban algodón y lo tejían, lo convertían en tejido. Y no solo tenían planificación urbana, sino que también habían construido especies de piscinas comunitarias, ¿no? Y también centros para el acopio de agua para cada barrio. Y aquí una de las guindas de la torta sobre Harappa y Mohenjo-Daro: construyeron desagües con cerámica para las aguas servidas y para los desechos, muy parecidos a los que se construyeron en Ur y Sumer. Entonces cabe preguntarse, ¿estuvieron en contacto? ¿Y quién influyó sobre quién? ¿Los mesopotámicos sobre Mohenjo-Daro y Harappa, o Mohenjo-Daro y Harappa sobre el mundo mesopotámico? A nosotros siempre se nos ha vendido la idea de que en Mesopotamia estaban los hititas por allá, los arameos aquí, Egipto acá, Mohenjo-Daro y las otras culturas del Indo acá, China por allá lejos. Pero al parecer habían vasos comunicantes y compartían progresos, compartían comercio, productos de uno y otro, de otra cultura. Hace poco se encontró una armadura de cuero brasnia en China, donde no debiera estar. Entonces estas culturas, distantes entre ellas, pero con contacto, quizás qué cosas compartieron. Además, Mohenjo-Daro y Harappa, ya imbuidos o sumergidos en la edad del bronce, desarrollaron un sistema de notación y de escritura que hasta el día de hoy no ha sido descifrado y que no tiene que ver con el sánscrito. No es proto-sánscrito, es otra cosa. Entonces, en la edad del bronce, con escritura, con cerámica muy fina y con juguetes hechos de cerámica. ¿Y cuándo construyes tus juguetes? No cuando quieres a tus niños, no me refiero a eso. La gente de Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal debe haber amado mucho a sus niños, pero ¿cuándo construyes tus juguetes? ¿Cuándo te dedicas a hacer juguetes? Cuando tienes solucionado los problemas de la
básica supervivencia. Hay techo y abrigo, somos capaces de suministrar seguridad y sustento alimentario diario. Por eso es importante el tema de los graneros para arroz, cebada, trigo, mijo, sorgo y quién sabe qué otros cereales. Entonces eran civilizaciones, culturas que gozaban de una cierta estabilidad, que gozaban de cierto orden, tenían planificación urbana, que eran capaces de defender sus territorios, se extendieron mucho más allá del Valle del Indo. Acuñaron monedas, ¿verdad? Tenían dinero, por lo tanto tenían noción de el valor abstracto de las cosas. Acuñaron monedas. Y estas ciudades, cada una de ellas, debe haber albergado entre 35.000 a 40.000 personas. Eso en la actualidad tal vez no suena muy impresionante, pero si uno piensa que Londres, en el tiempo de la reina Isabel, no superaba los 80.000 habitantes, Santiago de Chile llegó a tener 80.000 habitantes de mediados del siglo XIX. Entonces 35.000 personas viviendo en el Valle del Indo hace más de 3.000 años, es impresionante. Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, pero en el momento cúlmine de su cultura, en la apoteosis de la cultura de Roma, llegaron a tener 1 millón de habitantes. La Teotihuacán, 300.000, 500.000. En toda China, en la época de la Revolución Francesa, ya vivían 300 millones de habitantes. 35.000 no es una cifra impresionante, pero es impresionante en la época donde se asentaron estas culturas. Y decíamos que las culturas de Harappa, Lothal y Mohenjo-Daro empezaron a declinar en 1800, 1900 antes de Cristo, y se atribuía su declive a tal vez un cambio en el curso del Indo. Yo la primera vez que escuché hablar de estas ciudades fue leyendo a Erich von Däniken, Recuerdos del pasado, El retorno de los dioses. Pero la siguiente vez que escuché hablar de estas ciudades, particularmente de Mohenjo-Daro, fue en un capítulo de Érase una vez el hombre, donde tocaban justamente el tema de la planificación urbana, los graneros, los desagües, la acuñación de moneda, la pavimentación de las calles con alquitrán. Pero esta cultura que se extendió por el Valle del Indo, llegó a la frontera del actual Irán, Afganistán y otros lugares, empezó a declinar. ¿A qué le atribuyen los arqueólogos que han estudiado Mohenjo-Daro y Harappa a su declive? ¿A qué se debe ese declive? Hablan de que hubo inundaciones y que estas inundaciones habrían desviado al Indo, o que habrían erosionado las terrazas agrícolas que ellos usaban. También otros dicen que hubo una merma comercial. Las civilizaciones con las que ellos comerciaban declinaron antes o desaparecieron, y por lo tanto el declive comercial también tuvo su correlato con el declive cultural
de la civilización de estas ciudades. Ya hemos mencionado el cambio del curso del río Indo. Pero hay otro factor que mencionan los arqueólogos al respecto del fin de esta cultura, de estas culturas, que es la llegada de los arios. ¿Y quiénes eran los arios? Los arios era un pueblo que vino de Asia Central, habría evitado los Himalayas y las altas cumbres y habría penetrado desde las estepas centroasiáticas, pasando por lo que después fue Persia y llegando justamente al Valle del Indo, al norte de la India, el actual Pakistán. Y este pueblo, los arios, se llamaban así porque era algo, si lo pudiéramos traducir, era algo así como los civilizados, los cultos. ¿Y en qué cosas se diferenciaban de las civilizaciones que vivían o de las culturas que habitaban el Valle del Indo? Usaban carros, tenían conocimiento profundo de la rueda, habían domesticado caballos y también tenían escritura. Y los arios, como toda potencia invasora, sojuzga o destruye y mata a las poblaciones indígenas o sojuzga a las culturas y las asimila. Pero hay otra curiosidad con respecto a Mohenjo-Daro y Harappa. Mohenjo-Daro se traduce como montículo de la muerte. ¿Y por qué una ciudad antigua como esa podría llamarse el montículo de la muerte? Porque, entre otras cosas, los esqueletos, las osamentas que se han encontrado en la ciudad tienen trazas de radioactividad. ¿Perdón? ¿Trazas de radioactividad? ¿Cómo es eso posible? ¿Comían uranio? ¿Bebían plutonio? Porque además no es la radioactividad que puede marcar todo ser vivo sobre el planeta. Todos los seres vivos tenemos una marca radiactiva levísima, muy leve, pero en Mohenjo-Daro es particularmente fuerte. ¿Y qué encontraron los arqueólogos aparte de estos osamentas con una marca radiactiva inusual? Se encontraron con que hay cerámica y ladrillos de adobe, de arcilla y arena vitrificada. Y entre los logros de Mohenjo-Daro y Harappa no estaba el vidrio, caso que sí está documentado, por ejemplo, en la cultura egipcia. Para que una cerámica o un ladrillo de adobe y otros ladrillos y la arena se vitrifique, se necesita una cantidad de calor tal que es muy superior a lo que se podría conseguir en un incendio o se podría obtener de un accidente ligado a un volcán.
Entonces, radiación más vitrificación de cerámica, de adobes y de arena, suena más bien a un artefacto atómico. Pero ¿de dónde podría haber salido un artefacto atómico en la edad del bronce? Tal vez, y aquí estamos especulando solamente, lograron acceder a otras formas de producir energía. Especulación no es, porque la otra posibilidad es, si uno revisa la literatura sánscrita, particularmente el Mahabharata y el Ramayana, se encuentran relatos de luchas intestinas entre los diversos dioses y que estos se atacaban un bando al otro usando máquinas voladoras llamadas vimanas, y que los dioses, particularmente los dioses más altos del pabellón brahmánico, tenían la costumbre de asestarse golpes con un arma tan poderosa que era como prender el sol en la tierra. Y hasta el día de hoy no hay respuesta acerca de cómo ocurrieron tales vitrificaciones. Y tal vez porque no se ha podido explicar el fin de esta cultura y no se ha podido explicar las marcas radiactivas de los cadáveres que se han encontrado, de las osamentas que se han encontrado en Mohenjo-Daro y Harappa, es que sabemos poco y nada de ello. En el colegio siempre se nos enseñaba que las grandes culturas habían florecido regadas por los grandes ríos, el Nilo, el río Amarillo, Tigris, Éufrates y el Indo. Pero poco y nada sabemos de Harappa y Mohenjo-Daro. Tuvieron que llegar personas de fuera del ámbito de la arqueología, fuera del ámbito de la ciencia convencional, para que estos nombres, Göbekli Tepe, Mohenjo-Daro, Harappa y lo tal, fueran recordados y fueran mencionados y alabados por sus grandes logros. Así que siempre nos encontramos que a veces en la historia hay mucho más que desenterrar, mucho más que desempolvar, y hay que mirar con atención esos nuevos descubrimientos, esas nuevas fechas que se dan acerca de las más diversas culturas. Y con estas preguntas, para las cuales yo tampoco tengo respuesta, nos quedamos en ver en una próxima edición de El Último Faro.
Freedom FM TV presentó El Último Faro. Hola, bienvenidos a freedomfm.cl. La verdad que estoy orgulloso del trabajo que se ha realizado para poder llegar a todos ustedes con la mejor música, con una música de calidad estupenda, con unos videos fantásticos y la verdad, más encima, con grandes programas de televisión. Nuevos contenidos que no son los mismos que hacen los demás, algo especial, creado con esfuerzo, creado con mucho sacrificio. Aquí no hay grandes empresarios, aquí no hay grandes auspiciadores, aquí no hay plata de los políticos detrás. Aquí está el esfuerzo y el trabajo de mi familia, de César Pizarro, de la gente que nos ha apoyado. ¿Y saben qué? Tenemos espectaculares programas que ustedes van a tener la posibilidad de ver cada semana, cada día, acá en freedomfm.cl, también en YouTube, en Freedom FM Espacio TV, y también vamos a estar en Facebook con Freedom FM Urquiza. Es muy orgulloso de mi parte el sentirme tan grande, pero de verdad tengo que salir porque se me hincha el corazón para mostrarles a ustedes toda esta realidad. Permítanme leer. Los días lunes vamos a tener un programa fantástico, con Carmen Cancino, el Aquelarre, donde van a poder conversar de magia, de misterios, la mejor medium Chile, una mujer espectacular, y el Aquelarre va a estar aquí cada lunes para ustedes. Los días martes tenemos La Clave Cultural con César Pizarro y El Círculo con Jimena Díaz, un programa que ella lleva 1 año y medio al aire a través de la Provincia Televisión y que ahora ya está acá en nuestro canal Freedom FM. Es importantísimo, cada uno de esos contenidos son distintos, son especiales y son para ustedes. Los días miércoles, un programazo, cultura pura, educación pura, historia pura. Manuel Plaza, un periodista académico que va a estar haciendo El Último Faro. Es impactante, ¿eh? Y tiene mucho que ver con el mundo actual. Nos hace la conexión histórica con lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Es impresionante. El día jueves, a otro nivel. Leo Araya va a estar semana por medio con Orión y aparte con La Taberna. 2 programas espectaculares. Uno de conversación con un grupo de amigos y el otro lleno de historia, lleno de entretención, lleno de cosas de música, de arte, entrevistas espectaculares. Y los días viernes, Freedom Music con Claudia Godoy y después una discoteca espectacular con Freedom Discoteca. Estamos ante un programa nuevo hecho a pulso con gran esfuerzo y tenemos los sábados recorriendo un tema entretenidísimo con César Pizarro y después Freedom Discoteca. Con esto estamos partiendo un evento nuevo, una situación absolutamente especial en la cual ustedes están invitados. Ustedes son parte primordial de esto. No porque lo diga yo, porque realmente esto está hecho con cariño para ser compartido con la gente. Los invitamos a tomar contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, más 569-8222-4935. 569-8222-4935. O al correo contacto@freedomfm.cl. Sean bienvenidos a esta nueva programación, a este nuevo canal. Esto es Freedom FM para todos ustedes.